Bueno, ahora tengo problema de vista, no sé cómo hay que hacer. No, no, está bien, está bien. Bueno, ¿cómo fue la semana? ¿Estaba firme y valiente? ¿Sí? ¿Pudieron aplicar, probar en cada decisión, en cada actuación? ¿Qué haría Jesús? ¿Ustedes pudieron probar? ¿Intentaron? Bueno, ¿intentaron? Muy bueno, me gustaría escuchar su desafío. ¿Qué pasó con esa pregunta? ¿Cómo reaccionaron? Bueno, nuestro grupo, Iglesia Sarán, ya pasó 1 año y 2 meses y bueno, en este proceso varios hermanos se sumaron y ahora estamos bastante comparando en el primer domingo que comenzamos, ¿no? Y además estoy muy contento porque varias personas me quieren servir en la iglesia, ¿no? Qué bueno, ¿no? Y en vez de no quiero hacer nada y todos tienen ese corazón, ¿no? Está dispuesto para servir. Y bueno, ahí en la reunión del domingo pasado, en la reunión de Cosarán a la tarde, y bueno, quieren servir, pero bueno, alguien dijo, pero hay que ser miembro y hay varias cosas pareció. En el año pasado expliqué una vez, ¿no?, cómo es nuestro sistema de membresía, pero ya varias personas entraron después, así que todavía falta información y bueno, falta información así escrita para leer y ver bien, pero eso nos falta, así que vamos a preparar más adelante y falta nuestro cartel para poner nuestros avisos, bueno, faltan varias cosas. Y más adelante vamos a preparar todo en eso. Bueno, hoy por medio de este pasaje, primer capítulo, el primer Corintio, de capítulo 1 al 3, vamos a hablar qué es la iglesia, ¿sí? En la época de Pablo, cuando escribe una carta, el formato es, primero se presenta quién escribe, ¿no? Y por eso siempre empieza, bueno, como acá, Pablo, el que escribe, y después describe quién es él, y después hay descripción sobre receptores. A quién escribe, cómo es esa persona o la iglesia en este caso, y así se escribe. Primero, viendo el versículo 1, Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes. Y bueno, Pablo y Sóstenes es el que escribe, pero hoy enfocamos sobre Pablo. Dice, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Cuando yo era joven, cuando empecé a leer la Biblia así, todo completo, ¿no?, libro por libro, ¿no? Y me caía mal leer esta parte porque mi pensamiento era esto: qué agrandado Pablo, porque siempre tenía que decir, yo soy apóstol, ¿no? Apóstol de Dios, de Jesucristo. ¿Y por qué recalca tanto? Si ustedes leen las cartas paulinas, las 13 cartas, siempre empieza de esa forma. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, ¿no? Siempre recalca, yo soy el apóstol. Por eso me cae mal, ¿no? ¿Y por qué, por qué enfatiza tanto? ¿Y cuál es la necesidad? Pero cuando empecé a pastorear, entendí, entendí, y no simplemente por su orgullo, por su título, era como oxígeno, ¿no? Para sobrevivir tenía que decir, porque no conocía el corazón de apóstol Pablo, no conocía su contexto como siervo de Dios. Pero cuando empecé a trabajar en la iglesia, pastorear, empecé a entender por qué era tan vital enfatizar esto, su identidad como apóstol. No simplemente quería decir soy apóstol, no para agrandarse, sino es por otra razón. Si vemos algunas expresiones que está alrededor de esta palabra, podemos entender. Primero, ¿qué dice? Llamado a ser apóstol.
Primero, por la confirmación de su llamado, ¿no? Pablo tenía que reconocer cada día, cada momento, cuál es su llamado, por medio de Jesucristo, obviamente. Yo soy apóstol, y vemos, alguien puede buscar Hechos capítulo 9, versículo 13 al 16. Cuando Jesús llamó o convirtió este hombre tan duro, y ahí se presenta su propósito, por qué llamó a Pablo. Capítulo 9, versículo 13 al 16. ¿Qué dice? Entonces, Ananías respondió: Señor, he oído mucho acerca de este hombre. ¿Cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén? De una aquí tiene autoridad en los principales sacerdotes para defender a todos los que invocan su nombre. Bueno, Dios eligió 13 al 16, ¿leíste? Perdón. Al 16 dice: el Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario para hacer por mi nombre. Amén. Bueno, Dios ha escogido apóstol Pablo para que predique el Evangelio, y por causa de este llamado, y Pablo está preparado muchos sufrimientos por causa de este llamado, ¿sí? Entonces, recordar el llamado es recordar el propósito de su existencia, ¿sí? Su existencia. Si una persona trabaja como maestro o maestra, o médico, tiene que saber cuál es su identidad, ¿no? No simplemente ser simpático es suficiente. Un médico tiene que sanar, no solamente tener buena onda y después muere todo después de la operación, ¿no? Y el buen maestro no solamente ser amigo de los alumnos, tiene que enseñar y educar. Y sí, es correcto, es importante ser bueno como amigo, pero si un maestro tiene que ser maestro, ¿no? Entonces es muy importante recordar su llamado, ¿no? Fue llamado por medio de Jesucristo. Y también después que, ¿cómo explica? Por la voluntad de Dios. Fue apóstol, pero por la voluntad de Dios, dice, no su propia voluntad. Dios llamó como apóstol, ¿no? Entonces no era voluntad de Pablo. Es muy importante recordar cada momento y cada situación. Es fundamental porque en el ministerio o en la vida de fe también, no solamente del cargo, sino en nuestra vida de fe como discípulo, hay cientos de momentos en los que uno siente ganas de tirar la toalla. ¿Sí? Cuando uno trabaja como o pastor o líder, y no solamente con eso, sino para vivir como cristiano, como discípulo de Jesucristo, y muchas veces, no, si esto es la vida de siervo, esto es la vida de discípulo, no me gusta, no quiero vivir de esta forma, porque es muy difícil. Sí, ser apóstol es algo glorioso, es un privilegio, porque está trabajando para Dios, pero no solamente porque Pablo tenía ese orgullo, ese privilegio, estaba diciendo eso, sino si no recuerda su llamado, si no sabe, fue por la voluntad de Dios, en mucha ocasión quiere tirar la toalla. No quiero trabajar como apóstol. Nosotros muchas veces solamente pensamos, el apóstol, ¿no? Toda la gloria, pensamos, pero si ustedes leen el libro de Hechos y todas las cartas de Pablo, podemos ver cómo sufrió este hombre por causa de Jesucristo. ¿Sí? Quiero que leemos 2 Corintios, capítulo 11. Bueno, en la iglesia Corinto entró varios falsos profetas y afectaba, y ahí, bueno, Pablo se presenta, ¿no? Y 22 en adelante dice así:
11:22. Adelante. ¿Encontraron? Dice así, son hebreos, está comparando con falsos apóstoles, profetas o maestros. Son hebreos, yo también. Son israelitas, yo también. Son descendientes de Abraham, también yo. Son ministros de Cristo, como si estuviera loco hablo, yo más, en trabajos más abundantes, en azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte, muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1, 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio, 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar, en caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío, en desnudez, etcétera, etcétera. Por ser apóstol. ¿Llamado por quién? Llamado por Dios. No fue por su propia decisión. Por la voluntad de Dios fue llamado como apóstol, pero para vivir conforme a su llamado, y esto es lo que tenía que pagar como precio. Entonces, cuando Pablo se presenta, Pablo llamado a ser apóstol por la voluntad de Dios, no por demostrar yo soy apóstol, sino vive con reconocimiento de cada día, cada momento, realmente quiere dejar el trabajo. Mire todas las cosas que sufrió él. ¿No? Y muchas veces nosotros esperamos todo algo bueno, comodidad, bendición, y con ese parámetro, Pablo es maldito fue, pero él estaba recontento con su ser como llamado como apóstol, ¿no? Además, no solamente esto, bueno, lo que más le costó es en la iglesia Corinto principalmente, y no aceptó o cuestionaba su apostolado, ¿no? Y entonces, por medio de él, se fundó la iglesia y después con el tiempo y empezó a cuestionar, ¿no? ¿Será realmente es hombre de Dios? ¿No? Entró muchos falsos y la iglesia aceptaba fácilmente, y Pablo y aparentemente no estaba tan lindo, ¿no? Y también tenía sus problemas de enfermedad, y empezaron a cuestionar, si es hombre de Dios, ¿por qué? ¿No? Y es así. Así que era importante para Pablo recordar cada momento, fui llamado por la voluntad de Dios. Si no hay eso, se rinde. Y yo también muchas veces, Señor, no quiero trabajar más como pastor. Me gustaría ser como ¿cómo es? Un hermano común, como sentado acá, escuchando, y después me voy, después me voy, ¿no? Sin responsabilidad, sin presión. Y además, cuando empecé trabajar como misionero en la iglesia argentina, desde 2003, junio de 2003, me fui a Bariloche a trabajar en la iglesia argentina, en una iglesia argentina de un amigo, y tuve que predicar en español, ¿no? Primera vez, ¿no? Y yo cada domingo me quiero morir. Todavía, ¿no? Cada domingo y cada oportunidad de predicar o dar estudio, realmente, no sé cuántas veces, Señor, no quiero hacer. Quiero trabajar en la iglesia coreana, quiero hablar en coreano. Aunque hablar en coreano me cuesta, no cada vez predicar es mucha presión, pero encima predicar un idioma que no puedo manejar bien, no quiero, Señor. Y dije eso.
Pero si Dios me dio este llamado, no es por mi voluntad. Si fuera mi voluntad, ya hace 60 años dejé esto, ¿no? Por eso pude entender, ¿no? Cada domingo a la noche mis 4 mujeres me criticaban, papá, pronunciaste mal, no es el serpiente, bueno, cada artículo, masculino, femenino, y cada expresión que yo equivoqué, y bueno, para ayudar a su papá, ¿no? Tampoco para condenarme, pero no es así. Por eso pude entender, él tenía que recordar cada momento, soy llamado por Jesús, por la voluntad de Dios. Bueno, entonces sí, cada, cada sufrimiento que mencionamos o mencionó el apóstol Pablo, y cuántas veces, ¿no? Quería dejar su trabajo, ¿no? Y eso fue. Por eso, entender esto, no solamente Pablo, sino todos nosotros, recordar nuestro llamado es importante. Fuimos llamados para su hijo, su hija, fuimos llamados para ser santos, fuimos llamados para sus discípulos o su iglesia. Por eso es importante recordar cada momento, fuimos llamados, no por nuestra decisión. Dios nos eligió. Dios te eligió como hijo, como hija, como su siervo, ¿sí? Por eso es muy importante. Así que acuérdense cada día quién me llamó, por voluntad de quién estoy acá. Y eso es realmente como una salvavidas, es un oxígeno. Realmente, me cuesta respirar, estoy a punto de morir, pero cuando recuerdo, bueno, es como oxígeno. Claro, Dios me llamó, claro, por su gracia, por su voluntad, soy así, estoy acá, ¿no? Bueno, después el versículo 2 habla de la iglesia, ¿no? Hay varias cosas explica en este versículo 2. Dice, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. La iglesia tiene 2 menciones y hay 2 conceptos muy importantes. Una es la iglesia universal y otra es iglesia local. Cuando digo la iglesia universal, no estamos hablando de la iglesia universal que es una secta, no es una secta, realmente es una secta. Tiene muy buen marketing para vender todo tipo de cosas santas para ganar. Por eso ganó mucha plata y muchas iglesias ahí en mejor lugar de cada ciudad, ¿no? Pero cuando hablamos de la iglesia universal, no estamos hablando de esa iglesia, sino el diseño original de Dios que incluye a todos los creyentes de toda nación, lengua y época, ¿sí? O sea, es un concepto de todos los creyentes, no del edificio, no de organización, de acá, de Corea, no todas las personas que creen en Dios, los llamamos la iglesia universal. Eso es lo que diseñó Dios originalmente. Iglesia local, ¿qué es? La representación de esa iglesia de Dios en un tiempo y espacio se juntan para tener un culto en cada zona, digamos, ¿no? Acá hay una iglesia Sion abierto. En otro lugar hay otra iglesia, bueno, hay mucha iglesia argentina, hay unas 30 iglesias o 25 iglesias coreanas. Esa iglesia con algún nombre, eso es iglesia local, ¿no? Entonces, así 2 dimensiones. Primero, ¿cómo dice? La iglesia de Dios, dice. ¿Qué significa iglesia de Dios? Dios es el dueño, Dios es el centro de esa iglesia, significa, ¿no? Y después, iglesia local es como embajada, ¿no? En Argentina, yo expliqué algún momento acá sobre embajada, acá, bueno, dije en otro lugar. Iglesia local como una embajada de un país, ¿no? Acá estamos en Argentina, hay embajada de Corea y representa
República Coreana, de Corea del Sur, ¿sí? Estamos en la Argentina, hay diferentes cosas, nosotros, bueno, afecta, pero ¿quién gobierna ese lugar, la embajada? El gobierno de Corea, ¿sí? Estamos viviendo en este mundo, pero sin embargo, Dios fundó la iglesia local representa como embajada. Estamos en esta vida, en esta tierra, pero acá, ¿quién gobierna? Dios gobierna, porque representa el reino de Dios, ¿no? En cada iglesia es como representa al reino de Dios. Por eso, si Dios es el dueño, Dios es el rey de este pueblo, la iglesia no es una democracia, la iglesia es teocracia. No es el lugar donde hombres deciden según su parecer, sino se hace lo que Dios manda, la voluntad de Dios, ¿no? Si el hombre gobierna, eso no sería iglesia de Dios, es una institución, pero iglesia local representando iglesia universal o representa el reino de Dios, Dios es el que gobierna la iglesia. Eso tiene que ser, ¿no? Si, aunque nosotros juntamos como iglesia, pero si el ser humano o filosofía humana gobierna, ya no es una iglesia, es un club religioso. ¿Se entiende? Entonces, cada decisión toma la iglesia, como nosotros. ¿Cómo decidimos? Dios envía. Entonces, ¿quieren decidir algo? Dios envía por mensaje o por audio. No. En realidad, los hermanos, los líderes, o el pastor, o los presbíteros en nuestra iglesia presbiteriana, y depende del asunto, toma esa decisión. Al final, entonces, no está tomando decisión los seres humanos. No en ese sentido, sino para tomar alguna decisión, los que temen a Dios, los que conocen la voluntad de Dios y orando y buscando la guía de Dios y toma esa decisión. ¿Sí? Eso es. ¿Sí? Entonces, los que toman ese cargo y tienen que tener, obviamente, un cierto nivel espiritual, obviamente, ¿no? Entonces, cada iglesia local depende del nivel de madurez de los miembros. Hay que aplicar un sistema de toma de decisiones. ¿Sí? Depende del nivel espiritual de sus integrantes. En la iglesia Bariloche, yo comencé con un pastor chileno que tenía 9 hijos. ¿No? En el momento, lo más chiquito era 4 años y lo más grande 17 años, algo así. Así casi todos seguidos, 9 hijos. ¿No? Y después nosotros tenemos 13 hijos. Imagínense, Pastor Leo, el matrimonio, 2 y 9 hijos, 11 personas. ¿No? Y un día, imagínense esta situación, un día alguien ofrendó 100,000 pesos. 100,000 pesos ya, oye, no es mucho. 1,000,000 de pesos, 1,000,000 de pesos. Y bueno, como padres, tenemos que, tiene un baño, yo no sé cómo pudo vivir con un baño 11 personas, ¿no? Imagínense, bueno, con esto podemos hacer un baño más, algo así, y pagar impuestos y usar alguna cosa. Y los chiquititos reclaman, papá, ¿por qué ofrenda usan como vos querés? Queremos comprar chupetín, galletita, y los chiquititos, 4 años, 5 años, 6 años, hagamos democracia en casa. Si empezamos de esa forma, y siempre la voluntad de quién sería? Los chiquititos. Y si esa familia gobierna de esa forma, no hay orden y va a fundir, ¿no? Pero mientras creciendo los chicos ya son adultos, y ahora depende del asunto, los padres pueden preguntar, ¿qué opinas vos? Vos sabes más de tecnología, vos sabes más de situación social. Entonces, en cada situación, los padres ahora pueden preguntar para escuchar, para tomar una decisión correcta.
¿no? Entonces depende del nivel espiritual de integrantes, cada iglesia local tiene que elegir un sistema adecuado para que funcione como iglesia, ¿sí? Pero siempre para buscar la voluntad de Dios, ¿sí? Pero eso es importante, entender eso, ¿sí? Y el año pasado expliqué sobre nuestro sistema de miembro y, bueno, como dije al principio, algunas personas escucharon, algunas personas no pudieron escuchar y escucharon, pero tampoco entendían bien, ¿no? Y, bueno, explico. En cada iglesia, el sistema, como dije, depende del nivel, depende del grupo, hay que aplicarlo, ¿no? Yo, cuando estaba en otro grupo, tuve que observar cómo es el grupo, cómo es el nivel de fe, cómo es la cultura, y ahí tengo que buscar, hablando con líderes, cuál sería la mejor forma para este grupo. En la iglesia de Bariloche también. Y ahora, empezando nuevo grupo, como siempre dije, es un grupo raro, un contexto muy interesante, ¿no? Entonces hay que observar cómo es el contexto, cómo son los integrantes, cómo es la cultura, hay muchas cosas hay que ver y hay que elegir algún sistema. Obviamente, del principio no sale algo perfecto, mientras pasando el tiempo, modificamos y alguna cosa hay que modificar más adelante y depende de todo eso, ¿sí? Y bueno, así que brevemente explico, si está abierto, bienvenido para todas las personas que quieren adorar a Dios, ¿no? Está abierto para todos, no hay ninguna discriminación. Nuestro grupo Sarán, la iglesia, está abierto para todo. Y después, una vez viene acá, ya participan 4 domingos, por lo menos, aunque no es seguido, pero por lo menos conociendo 4 veces, yo recomiendo, quiero que conozca más, y puede decidir, yo quiero ser parte del grupo miembro Sarán. Y esa persona toma su tarjeta, yo quiero ser parte del grupo Sarán, es para recibir información, para que pueda participar en la reunión de oración, diferente estudio bíblico, para todo eso. Así agregamos en grupo WhatsApp, ¿sí? Por eso ustedes entrar. Entonces, hay grupo Sarán para estar en WhatsApp, pero puede ser, ¿cómo se dice? Puede no estar en grupo Sarán, ¿no? A mí quiero adorar solamente por medio de culto español. Por ejemplo, Andy está participando, pero ella tiene su grupo para compartir en la iglesia coreana. Entonces, ella viene acá, pero no hace grupo pequeño o diferentes cosas con grupo Sarán. Así que hay varias personas, no está en grupo Sarán, pero no hay ningún problema. Tenemos un contexto en una iglesia coreana y hay un grupo latino o ministerio español en Argentina. Entonces es una situación muy particular, ¿no? Y después hay miembros dulos, ¿no? Miembros dulos y como iglesia, como organización y organismo también cada vez más tenemos que tomar varias cosas hay que decidir, ¿sí? Y entonces, para tomar decisión necesitamos las personas comprometidas para trabajo, para servir, ¿no? Por eso el dulo significa siervos o esclavos, pero no solamente enfatizando de servir, sino dulos, cuando uno tiene reconocimiento de esa identidad, es reconocer que Dios es el dueño, ¿no? Soy siervo, entonces, ¿quién es mi dueño? Dios es mi dueño, ¿no? Entonces, básicamente, las personas que reconoce y quiere comprometer para que iglesia funcione y que haga proyecto y para eso y para tomar diferentes decisiones y necesitamos ese tipo de membresía, ¿sí? Entonces, ahí explicamos sobre
vida con la palabra, oración. Dios es el dueño del tiempo y dueño de nuestros bienes, ¿no? Y hacemos un curso sobre ese tema. Y después cada uno decide. Entonces, yo quiero ser, si no quiere ser también miembro de los, bueno, pueden seguir viniendo como están haciendo ahora. Pero como iglesia, ¿no? Cada vez Dios nos da algún, como es proyecto, un llamado, una misión, y necesitamos gente comprometida, ¿no? Y si no, no podemos tomar una decisión, ¿no? No podemos tomar una decisión. Y sin ese tipo de persona y hacer alguna cosa es como hacer batalla con soldados no preparados, capacitados. Y no sabe cómo usar, ¿cómo es? Bueno, ¿no? Y todo eso. Entonces puede mandar a cualquiera. Uy, ¿cómo lo usa? Y pum, y va a matar a sí mismo, a matar a su propio o capitán. Y eso no, con esos soldados no puede salir a batallar. ¿Me entienden? ¿No? Por eso, todavía no es el momento de salir a batalla. Es momento de capacitar y preparar soldados, ¿sí? Como Grupo Sarán, todavía no hay miembros duros. ¿Está bien? Todavía no. Me gustaría que todos sean miembros duros, ¿no? Porque preparado, capacitado para hacer la batalla espiritual, ¿no? Pero bueno, eso lleva tiempo y también necesita decisión personal con ese compromiso, ¿sí? Espero que cada vez más que haya miembros duros y bueno, cada tanto vamos a anunciar el curso de dulos, ¿sí? Y bien, después el versículo 2 dice, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús. ¿Cómo describe a la iglesia de Dios que está en Corinto? A los santificados en Cristo Jesús. Santificado, ¿qué significa santificado? Separado, ¿no? La santidad, lo que dice acá, no está hablando, no es perfección moral absoluta, sino apartados para un uso especial. Eso significa santificado. ¿Alguien puede buscar Éxodo, capítulo 40, 9 al 11? Éxodo capítulo 49. Sí. Ajá. Bueno, acá después de preparar todos los utensilios y lo que necesitan para poner en tabernáculo, y dice, versículo 9, ¿no? Y los santificarás con todos sus utensilios y será santo, ¿no? Y diferentes utensilios. ¿Y qué nivel de moral va a tener utensilios? No, eso simplemente diferentes herramientas para hacer el culto, el sacrificio. Sin embargo, dice, santificarás y serás santo, dice. Entonces, no está hablando algo de ética y moral, sino el uso para sacrificar a Dios, ¿no? En ese proceso. Por eso dice está santificado. Entonces, ¿qué significa iglesia? Nosotros somos santificados, no porque somos mejor que la gente que no creyente. Hay muchos más inteligentes, más buenas personas, no tienen muchas habilidades de diferentes cosas, pero ellos viven para su propia vida. Nosotros fuimos santificados, que Dios nos santificó, somos santos, significa fuimos apartados para glorificar a Dios, por eso somos santos. Sabemos, nosotros reconocemos nuestra debilidad, nuestra falla, ¿no?
Y sin embargo, Dios nos llama como santos, somos santificados, eso dice, ¿no? Por eso, lo que dice Pablo es importante a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo, llamados a ser santos, dice. ¿Sí? Eso significa, ¿sí? Somos santos. San Daisy, San Estela, San Ivette. Somos santos, todos somos santos y como grupo también somos santos, no porque somos perfectos, somos mejores que otras personas, sino fuimos llamados, fuimos apartados por la gracia de Dios para que vivamos para su gloria. Por eso somos santos. ¿Sí? ¿Se entiende? Pero lo interesante es esto. Esa es nuestra nueva identidad, ¿no? Ser santo. Sin embargo, ¿sabe cómo era Iglesia Corinto? Si ustedes leen primera carta de Corintios y segunda de Corintios, en la Iglesia Corinto había división, ¿no? Había diferentes tipos de partidos. Soy de Pedro, soy de Apolo y otros quieren ser más espiritual, soy de Cristo, ¿no? Había división, había peleas entre la iglesia, ¿no? Había divisiones, pleitos, problemas morales y mal uso de los dones. Encima había muchos dones que Dios había dado, pero por ese don la iglesia estaba desorganizada, estaba muy desordenada la iglesia. Entonces, cuando ustedes leen primera carta de Corintios, ¿es una iglesia o es peor que un club? ¿No? Y había todas esas cosas. Sin embargo, ¿cómo lo llama Pablo a la iglesia de Dios? ¿Cómo tenemos que entender? Eso es el dilema de las iglesias locales. Porque iglesia local, la iglesia que está en esta tierra, no hay una iglesia perfecta, ¿no? Y no hay una iglesia perfecta. Hay muchos problemas, muchas tentaciones, muchos ataques de externo y también sale del interno. Sin embargo, Pablo llama iglesia de Dios. ¿En qué sentido? A pesar de toda esa situación, Dios es el dueño, Dios va a perfeccionar, va a transformar la iglesia, ¿no? Y eso es nuestra ubicación real de iglesia local. Tenemos que ver dónde estamos, ¿no? Como por WhatsApp, por Google Maps, ¿no? Vemos iglesia, ubicación real, ¿verdad? Cuando estamos conectados con Dios, podemos ver dónde estamos nosotros. Si no estamos conectados, esa ubicación puede estar fallada. Pero si estamos conectados con Dios, podemos saber dónde estamos. Cuando están conectados ustedes, pueden saber dónde están ustedes espiritualmente en la relación con Dios, ¿no? Y por eso es muy importante. Sin embargo, Pablo llama iglesia de Dios, ¿no? No somos perfectos, ¿no? Sin embargo, Dios va a transformar a cada nosotros y nuestro grupo para que seamos santos y sin mancha, ¿sí? Y que Dios nos ayude, que Dios sea el dueño de esta iglesia, que Dios sea el rey del ministerio español, el grupo Sarán, para que Dios gobierne, ¿no? Y para que podamos crecer todos juntos como iglesia, que representa su reino, ¿sí? Vamos a cantar Más el Dios, ¿podemos cantar?